Buenas. Esta vez les contaré una historia, que se desarrolló durante un momento donde el mundo estaba viviendo su Segunda Guerra Mundial. De entre varias historias de sucesos extraños durante conflictos bélicos, esta llama la atención porque el gobierno de este país niega el suceso aún existiendo pruebas. No olvides darle like y comparte. Comenzamos. Durante la Segunda Guerra Mundial también se desarrollaba un enfrentamiento entre Finlandia y la Unión Soviética. Los mismos soldados la llamaron la Guerra de Invierno, donde durante casi 3 meses, los soviéticos intentaron invadir Finlandia, pero no era un sitio fácil, no solo tenían al ejército enemigo muy cerca, también tenían que enfrentar el inmenso desierto helado. Finlandia está en una de las zonas más gélidas donde las épocas de calor son escasas y naturalmente eran sitios hostiles para cualquiera, hasta para las mismas personas que vivían allí. Las tormentas de nieve eran tan brutales que adentrarse a cualquier camino sin el conocimiento básico de la zona podría ser mortal. Las inmensas ventiscas cubrían los caminos y detenían el avance del ejército. Los soldados rusos eran resistentes al frío, pero no estaban acostumbrados a temperaturas tan bajas como esas, por eso solo pudieron invadir ciertos territorios desde la parte norte de Finlandia. Al mismo tiempo y conforme se encaminaban al bosque pueblo tras pueblo, les contaban la misma historia, que en los bosques había algo que durante muchos años le había arrebatado la vida a todo lo que cruzaba el espeso bosque durante la noche. Naturalmente el comandante soviético creyó que las advertencias de los lugareños eran estrategias para retrasar el ataque nocturno, pues no podía ser posible que algo así existiera. El hecho es que ninguno de los habitantes se atrevía jamás a adentrarse, incluso preferían morirse de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña. Mientras más seguían su camino escuchaban la misma historia, con la diferencia de que esta vez se enteraron del nombre de aquel ser. Los lugareños le llamaban la bestia de Ívalo, un ser que según ellos desollaba a sus víctimas y se llevaba parte del cuerpo. Una especie de bestia semejante a un perro gigante, con cola de serpiente enorme y sumamente veloz, lo denominaban como el destripador del bosque, el cual se decía que habitaba muy cerca de las montañas de Ívalo, un paraje muy difícil de explorar. Los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, porque el frío era muy extremo y estaban poco protegidos. También eran constantemente perseguidos por una campaña de francotiradores que fue bastante exitosa para los finlandeses. La inteligencia finlandesa descubrió el plan del coronel soviético, ya sabían que se estaba aproximando con una armada de soldados y pretendían sorprenderlos durante la noche cruzando por el bosque. Cuando el ejército soviético llegó a un poblado cerca de Ívalo, decidieron tomar un descanso. Habían llegado al punto en donde los finlandeses advertían sobre la criatura y no todos querían cruzar porque ya estaba anocheciendo. Pasó la fría y congelada noche. Al día siguiente, el ejército finlandés envió tropas a revisar una nube de humo que venía del bosque. Al principio dedujeron que no era posible que fueran los soviéticos, pues era un error catastrófico para cualquier ejército, esto debido a que el enemigo o cualquiera que camine por el perímetro vería la luz o el humo y se pondrían al descubierto. Los finlandeses decidieron investigar, pero se llevaron con una desagradable sorpresa. Mientras los soldados finlandeses llegaban a explorar el rastro de humo, un olor a sangre emanaba de entre los árboles, lo que guió a los hombres a un claro en el bosque. Cuando llegaron en medio de la nieve, encontraron a todo el batallón soviético masacrado brutalmente. Los soldados estaban horrorizados por el estado en que estaban los cuerpos. Decir que simplemente eran cadáveres es muy poco, era más una carnicería despiadada con mutilaciones, e inclusive despellejamientos en el lugar. La nieve estaba completamente roja, todos habían sido despiadadamente masacrados. Durante la recolección de cadáveres se dieron cuenta que también había partes de soldados finlandeses y de civiles de los alrededores que habían desaparecido en días pasados, lo que obviamente no tenía una explicación habitual. Los finlandeses acordaron decirle a todo el que preguntara que los soviéticos estaban poco preparados, que se habían agotado sus provisiones y que se habían matado entre sí, después de un motín provocado por el miedo y desesperación de estar atrapados en el bosque con hambre y frío.
Todo esto porque no se podían explicar tan horrenda escena, las historias de los pueblos solo involucraban a una o dos personas y siempre se podía suponer que el brutal clima los había desaparecido. Ahora, todo tenía un poco de sentido. La gente cerca al bosque sabe que es mentira la historia del motín ruso, porque quedaban muchas provisiones, entre las carpas que habían juntado del ejército soviético. Algunos dicen que tuvieron que bajar extremidades de los árboles que rodeaban las tiendas. Aún no se sabe la razón por la cual la armada finlandesa se esfuerza en olvidar los registros y reportes de aquel día. Hoy los relatos sobre la bestia del bosque finlandés todavía son contados y se dice que si te adentras en el bosque por la noche es muy probable que no salgas. Hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y comparte. Si eres nuevo en el canal pasa para que veas más videos como este. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para próximos vídeos. Nos vemos.